desarrollando nuestro capítulo de unidades de paisaje. Hoy vamos a estar viendo los criterios de gestión del paisaje o los criterios paisajísticos a tener en cuenta. A partir del próximo lunes vamos a hablar de cuáles son las principales nomenclaturas en cuanto a cambios de paisaje, o sea, cuáles son los principales cambios que se dan frecuentemente en el paisaje, y ya luego estaremos hablando de las diferentes propuestas o estrategias de manejo de gestión del paisaje. Esta es un poco nuestra hoja de ruta para este mes de octubre. Entonces, continuando lo que estuvimos hablando de unidades de paisaje en nuestro encuentro anterior, hoy tenemos que tener en cuenta y hablar del concepto de los recursos paisajísticos. Cuando hablamos de recursos paisajísticos, estos recursos pueden coincidir con algunos de los elementos de un paisaje. Es decir, un recurso paisajístico puede ser un parche, un recurso paisajístico normalmente no es la matriz, pero puede ser un borde, o un recurso paisajístico también puede ser lo que conocemos como elementos lineales. Entonces, no son excluyentes hablar de elementos del paisaje y recursos paisajísticos. El nombre de recursos paisajísticos normalmente se le adiciona cuando tienen una importancia, ya sea es histórica, ya sea ecológica o ya sea cultural, y muchas ocasiones se asocian estos recursos paisajísticos a actividades propuestas de gestión del paisaje que incluyen acciones de turismo y recreación. Entonces, cuando estamos hablando de estos recursos paisajísticos, nos vamos a referir a elementos que pueden ser o lineales o puntuales, que son singulares de un paisaje, es decir, son específicos o característicos de un paisaje, que justamente hacen eso, definir su individualidad y darle un valor visual, ecológico, cultural o histórico, dependiendo de cuál es el recurso con el cual estamos tratando. Cuando vamos a ver cuáles son algunas clasificaciones o algunos de los principales, de las principales exposiciones de estos recursos paisajísticos, podemos hablar de lo que son los recursos paisajísticos de interés natural, que son aquellas áreas o elementos que tienen un carácter local, regional o también puede ser nacional incluso, que tiene un valor natural, es decir, lo que se valora y lo que normalmente cobra importancia en ese paisaje está relacionado con una característica o un valor natural, característica ecológica, y que puede ser utilizado como un potencial turístico, tanto en carácter actual como en carácter a futuro. Acá tenemos dos imágenes. La primera de ellas es de un cerro, en el cual se considera como un recurso paisajístico de interés natural el cerro, porque desde la cima cobra importancia el valor paisajístico de observar el paisaje en general, lo que es la actividad de recreación de llegar a la cima. Ven que ahí tienen un banco en el cual uno puede descansar, y el que está digamos, en el lado derecho, que es un curso hídrico, que es un río, que puede ser considerado también un recurso paisajístico de interés natural, porque muchos de los recursos hídricos forman parte o se consideran potenciales turísticos y de gran valoración por parte del hombre. En este caso, un cerro podría ser un recurso paisajístico de interés natural puntual. Le llamamos puntual al cerro porque ocupa un sitio específico, y el río le llamamos recurso paisajístico de interés natural lineal. ¿Por qué? Porque forma una línea o una estructura de características lineales que se extiende a lo largo de un territorio. Entonces, eso para diferenciar un poco entre el puntual y el lineal. Aparte de los que tienen interés natural, podemos conocer recursos paisajísticos que tienen interés cultural, que son aquellos elementos o aquellas áreas que tienen un valor para la sociedad vinculado con la historia, y muchas veces les dan ese carácter de patrimonio de la humanidad o patrimonio local. En este caso, les puso una imagen del Panteón de los Héroes, que tiene una característica de interés cultural,
o una vía, una ruta que podría ser de interés también cultural porque está asociada a una historia, en este caso ven la costanera, ¿verdad? Pero que está asociada a una actividad y a un interés de valor social. Entonces, estos son los recursos paisajísticos considerados de interés cultural. Y podemos también tener lo que llamamos recursos paisajísticos de interés visual. Y acá tienen los signos de, el signo de interrogación, justamente por el hecho de que el interés visual es diferente para cada una de las personas. Si recordarán, cuando hablábamos de conceptos sociales, cada persona tiene su propia interpretación y su propia apreciación de lo que sea un interés visual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a identificar como aquel recurso paisajístico que tiene interés visual? Aquel sitio que normalmente ejerce una preferencia por parte de las personas, es decir, las personas gustan de visitar, de conocer estos lugares, estos elementos del paisaje, y cuando ocurre una alteración puede afectar negativamente la calidad de la percepción visual del paisaje. Y acá les puse el ejemplo del lago de Pacaraí. Cuando el lago de Pacaraí está en buenas condiciones, o digamos, no se ve en tan malas condiciones como muchas veces, es un recurso paisajístico de interés visual. Pero cuando hay una alteración de la calidad desde el punto de vista de percepción visual, o porque hay un crecimiento de algas, o porque hay una bajante considerable del agua, o porque hay algún tipo de vertido que se puede visibilizar, baja notablemente ese valor que tiene para la sociedad ese recurso. Y esa es la característica de los recursos paisajísticos de interés visual, que lo más apreciado por la sociedad al frecuentar estos recursos es lo que uno ve. No es ni tanto lo que uno puede oler o lo que uno puede experimentar desde lo que sería más bien el sentimiento. Subirse a un cerro es súper lindo, súper interesante desde el punto de vista visual, pero además tiene acompañados otros sentidos o sobre todo lo que son las experiencias del ser humano. Entonces, eso es para diferenciar entre un recurso de interés natural y un recurso de interés visual. Uno de interés natural puede ser a la vez un recurso paisajístico de interés visual, también puede ser. Pero lo que es interesante recordar cuando estamos hablando de estos recursos de interés visual es que su mayor valor radica en que las personas lo puedan ver al recurso en buen estado. Si uno quiere ver, por ejemplo, la costanera Encarnación que vemos ahí, la quiere ver en buen estado, o sea, no quiere ver que haya una diseminación de residuos sólidos, no quiere ver que haya, no sé, contaminación o que el agua se vea de una coloración diferente a la que tiene en el lugar, porque lo que le da valor es justamente cuando se la ve en una buena calidad. Y eso es lo que conocemos como recursos paisajísticos de interés visual. Es importante identificar en un paisaje estos recursos paisajísticos por el hecho de que si yo quiero llevar adelante una estrategia de gestión, un manejo del paisaje, en muchas ocasiones estos recursos paisajísticos pueden ser aliados míos, porque si yo promuevo un uso sostenible, una generación de ingresos, porque hablamos nosotros del concepto del paisaje productivo, utilizando estos recursos pueden ser de utilidad si yo manifiesto y presento una correcta gestión de cada uno de estos recursos. Y por ello, el día de hoy vamos a estar hablando de estos criterios paisajísticos que están en el libro de gestión del paisaje. Es un libro de Cataluña bastante interesante que expone con mayor extensión estos criterios. Si alguien los quiere leer, es, está disponible en nuestra bibliografía y es bastante interesante. Y vamos a estar compartiendo un poco estos lineamientos que se proponen cuando uno va a realizar algún tipo de actuación o intervención en el paisaje. El primer criterio paisajístico, lo que presenta o lo que solicita al gestor del paisaje, es que traten lo posible de hacer cualquier intervención o cualquier actividad respetando la topografía y la vegetación del lugar. Entonces, si yo tengo una zona alta y de alguna manera deseo hacer algún tipo de talud o algún tipo de cambio en lo que sería la pendiente del lugar,
es importante hacerlo de una manera armónica, como se ve en el ejemplo que tienen a la derecha, y no algo que sea muy abrupto, como lo que ven del lado izquierdo, que es como que parece que va generando una escalera y es muy evidente que en ese lugar existió una intervención del ser humano. Lo mismo respetar la vegetación. Si yo tengo un lugar en donde características son tener una vegetación media o baja, o incluso tener una vegetación de pastizales, porque ese es el ecosistema natural, si yo quiero hacer un manejo del paisaje, una estrategia de gestión, no voy a llevar a implantar ahí especies que corresponden a características de bosques, porque no estaría respetando la vegetación propia del lugar. Entonces, uno de los primeros principios o criterios de paisaje es respetar la topografía y la vegetación del lugar. El segundo criterio es poder definir adecuadamente cuáles son mis bordes urbanos, es decir, cuál es el sitio en donde termina un sitio al que yo puedo considerar urbano. Y esto es muy importante cuando estamos hablando de paisajes productivos urbanos y cuáles son los espacios de transición. ¿Qué es importante cuando estamos hablando de esta definición adecuada de los bordes urbanos? Que yo pueda tener bien determinado, a lo que no tenemos mucho en Paraguay, cuál es mi zona urbana de vivienda y comercio, cuál puede ser una zona urbana o periurbana en la cual tengo actividades industriales, que normalmente son las que están adyacentes a las áreas de vivienda, y ya luego donde tengo otras áreas del paisaje. ¿Por qué? Porque si yo tengo esto de manera dispersa, es decir, tengo una industria dentro de lo que es mi complejo o mi área de viviendas, puedo encontrar no solamente que no está correctamente organizado mi territorio y mi paisaje, sino que puede ocasionarme problemáticas sociales asociadas a ellos. Esto más que nada es importante también tener en cuenta hoy en día, y probablemente ustedes ya lo hayan hablado y estemos recordando de este concepto, cuando se habla del ordenamiento territorial, que hoy en día los PMOT, los planes municipales de ordenamiento territorial, son obligatorios para todos los municipios del Paraguay, y en algunas ocasiones hay que reorganizar el territorio, es importante tener en cuenta este criterio de paisaje porque ayuda mucho no solamente a la gestión propia de la organización del lugar, sino también a una correcta gestión del paisaje. Lo mismo en esto se incluiría el hecho de que una actividad industrial no debería estar a por lo menos unos 5.000 metros de un curso hídrico. Y saben que eso no es un criterio que en nuestro país se cumpla bastante. Es más, tenemos industrias que están pegadas a un curso hídrico porque justamente y lastimosamente lo utilizan como una fuente de disposición de las aguas residuales. Entonces, este es un criterio también a tener en cuenta cuando uno va a realizar una gestión del paisaje. Otro criterio importante tiene que ver con el tratamiento que uno haga del acceso al paisaje y de la secuencia. Entonces es importante que yo pueda siempre incluir nuevas edificaciones o nuevas construcciones en áreas que ya estén designadas con una determinada actividad, si es que ya dispongo de un ordenamiento territorial en entornos urbanos, y que si yo tengo una secuencia visual de acceso, y esto va tanto para entornos urbanos como para lo que son carreteras y señalizaciones en carreteras y vías de comunicación, así como para cartelerías en espacios protegidos, lo que serían áreas de conservación. Siempre los carteles tienen que ir acompañando la edificación y no lo contrario. Y cuando hablamos de áreas protegidas, los carteles tienen que ir acompañando la información o el sendero y no el área de observación. Quienes hayan cursado áreas silvestres protegidas sabrán esta característica que se tiene que tener cuando uno va colocando diferentes carteles, que tienen que estar de manera armónica, relacionadas con el entorno. Es más, muchos de ellos se elaboran de madera, características del lugar, y no precisamente tener un cartel metálico que sea el conducente o la guía en un área protegida.
Lo mismo cuando hablamos de entornos urbanos, deberían de combinarse con el entorno todo lo que es el tratamiento de los accesos y la secuencia visual para de esta manera crear una integración con el paisaje y no crear una ruptura abrupta, como están viendo en este caso que tienen un cartel, la imagen que si ustedes lo visibilizan sería la imagen de la izquierda, como tienen un cartel solitario en medio de una matriz que no tiene ninguna actividad, siendo que este cartel debería estar del otro lado, donde se integre con la actividad urbana o con la construcción para generar justamente esa integración con el paisaje. Con otras palabras, para no cortar el otro paisaje que tiene otras características. Otro criterio muy importante desde la visión del paisaje cuando estamos haciendo una gestión tiene que ver con buscar la integración visual y también la integración paisajística. Es decir, hay que tratar de mantener patrones en el espacio y de esa manera se da una integración entre los diferentes elementos. De esto vamos a hablar bastante porque cuando hacemos gestión del paisaje y tenemos esa integración paisajística, van a favorecer que puedan crearse o puedan diseñarse corredores biológicos que además de las funcionalidades propias del paisaje productivo con el cual estemos trabajando, también podamos colaborar al mantenimiento de la biodiversidad, tanto vegetal como animal. Entonces, cuando yo mantengo esa integración paisajística en mis actividades, eso va a colaborar a que yo pueda también realizar otras actividades de gestión del paisaje que se van a dar mejor cuando yo genere una integración que sea de características armónicas. También es importante que yo pueda ubicar lo que se conocen áreas de actividad económica en zonas de sombra visual. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar zona de sombra visual en un paisaje? Aquel lugar del paisaje en el cual el usuario del paisaje, sobre todo cuando hablamos del usuario ser humano, no tiene una visibilidad directa. Es decir, si yo quiero disponer una actividad económica, ejemplo, una industria, ejemplo, un área de cultivos con silos, no lo voy a ubicar directamente en el lugar donde va a ser visualizado por un usuario humano, como es al borde de la carretera, sino lo voy a disponer en un sitio que quede, digamos, como escondido, justamente para favorecer esa integralidad del paisaje relacionada con el usuario del ser humano. Este es un criterio paisajístico que se vincula mucho con ese valor del paisaje cuando se considera como principal usuario al ser humano. Entonces, ubicarlos en zona de sombra visual, es decir, donde no se tenga un contacto directo de acuerdo al flujo del movimiento que llevan los seres humanos al pasar o al ir por ese paisaje. Y esto nosotros vemos bastante en nuestro país. Podemos ir por una carretera, podemos ir por un área y se tiene una muy buena visión del paisaje y de repente encontramos una actividad económica o podemos encontrar una industria o podemos encontrar un silo que pudo haberse ubicado un poco más al fondo, tener una cortina rompevientos, algo que genere integralidad con el paisaje. Sin embargo, podemos ver directa la actividad económica. Entonces, un criterio es tratar de generar o ubicarla en sombra visual o en su defecto generar algún tipo de estrategia para generar armonía con la integración del paisaje. Otro criterio bastante interesante es que se pueda zonificar adecuadamente el suelo no urbanizable y le llamamos suelo no urbanizable a aquel en el cual no se va a asentar ninguna sociedad o población en carácter de viviendas, comercios e industrias. ¿Cuáles son normalmente los suelos no urbanizables? Y son ya las áreas protegidas o son las áreas inundables en donde no se pueden llevar adelante una actividad económica o al menos no es rentable. Entonces es importante que se puedan zonificar esas actividades y por sobre todo como estas zonas van a ser o van a mantener características naturales que puedan
estar de manera que se puedan integrar de manera conectada unas con otras. Acá vemos en el ejemplo del que dice la imagen incorrecta, el que vemos a la izquierda, un polígono industrial, es decir, un área industrial se ubica justo en medio de dos espacios naturales o áreas protegidas, y esa es una manera incorrecta de zonificar porque esta debería estar alejada para que, para que yo pueda generar un conector o un parche que me ayude a generar un corredor biológico entre los diferentes espacios naturales. Entonces de eso hablamos como criterio paisajístico cuando buscamos zonificar adecuadamente un suelo que es no urbanizable o que por algún tipo de medida de protección legal no se destine a ninguna actividad económica o productiva. Otro criterio paisajístico está relacionado con buscar favorecer el acceso y el disfrute del paisaje con movilidad sostenible. Aquí estamos viendo dos sitios históricos en la imagen de arriba y un pueblo, pero no existe una conexión o no se creó una red de acceso o unos caminos para llegar, siendo que estos sitios pueden integrarse para presentar el paisaje y también poder explotarlo o presentarlo con una finalidad de potencial turístico. Y en la imagen de abajo sí vemos redes de conexión entre estos sitios históricos que podrían generar una red potencial de turismo, que es un mecanismo de conservar y a la vez presentar un paisaje. Y a eso le llamamos movilidad sostenible. ¿Por qué le llamamos movilidad sostenible? Porque estas vías de acceso tienen que ser pensadas y planificadas de manera que vayan por lugares que no afecten a áreas del paisaje que tienen o características protegidas o que tienen otras funcionalidades. A eso le llamamos acceso con movilidad sostenible. Entonces, en función un poquitito a estos diferentes criterios de los cuales fuimos hablando en el día de hoy, ustedes tienen una tareita que se relaciona con el aspecto práctico de lo que estuvimos hablando. Lo van a hacer de manera grupal, como todos los trabajos que están haciendo, en lo cual me gustaría que puedan elaborar una infografía, algo gráfico, algo resumido, de estos criterios paisajísticos y de ejemplos de recursos del paisaje que a ustedes se les ocurra. Entonces, cuando hablamos de un recurso de paisaje de interés natural, ¿qué les viene a la mente? Pueden utilizar las imágenes que estén disponibles en internet o fotografías que ustedes tengan de algún viaje. Bueno, aprovechemos un poco para hacer un pequeño tour, un pequeño viaje a los recuerdos que ustedes tengan o sitios que les gustaría conocer. Y me gustaría que puedan hacer esta infografía de manera grupal para ir acordando y para ir también fijando esos conceptos de recursos del paisaje y de criterios paisajísticos. Acá también me gustaría que utilicen imágenes de internet, utilicen fotografías que ustedes conozcan o encuentren, qué les parece que cumplen o que no cumplen esos diferentes criterios de los cuales estuvimos hablando. Entonces, cuando hablamos de respetar la vegetación, si tienen alguna imagen en la cual se puede ver un paisaje en el cual no se respetó la vegetación, podrían asociar eso con el criterio para decir que esa no es una manera correcta de gestionar el paisaje, o cuando se habla de planificar o zonificar correctamente lo que sería el territorio no urbanizable y tienen un ejemplo de algo bien hecho, también pueden usar eso para poder elaborar su infografía. Entonces, más que nada, me gustaría que puedan hacer ese viaje y ese análisis con imágenes que ustedes tengan. Eh, Algunos yo sé que les gusta mucho tomar fotografías, pueden usar su fotografía, se pueden utilizar las fotografías de internet que estén aprobadas, que tengan licencia de aprobación sin ningún inconveniente. Entonces tratemos de buscar un poco esas imágenes visuales que nos ayuden a interpretar los conceptos que estuvimos hablando el día de hoy. Entonces eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. No sé si hay alguna consulta, comentario. Profe, yo tengo una. Un recurso paisajístico puede llegar a ser un elemento del paisaje, también dijiste vos, ¿verdad? ¿O no? Sí, normalmente los recursos paisajísticos son elementos del paisaje. Son Solamente lo que que no le puede ser la llamamos, matriz. normalmente no es la matriz. Y al recurso paisajístico se le cambia nomás el nombre porque el concepto de recurso paisajístico se asocia con potencial turístico. Entonces,
yo puedo ver un paisaje y le puedo llamar al río. ¿Cómo le llamo al río? ¿Cómo le llamaría a mí? Si yo veo solamente desde la visión del paisaje, de un ecosistema o de un paisaje en general, ¿cómo le llamaría a mi río? ¿Con qué nombre de elemento del paisaje le voy a llamar a mi río? Sería un borde, ¿no? Podría ser un Un borde, corredor. podría ser un corredor, muy bien. Y tengo, por ejemplo, un bosque de ribera. También podría ser un corredor, podría ser un borde. Y tengo un área de remanente boscoso. Desde el punto de vista de elemento del paisaje, le voy a llamar parche. Pero cuando yo hablo de recurso paisajístico, quiere decir que ese corredor, río, cuando yo analizo desde la perspectiva del paisaje, se vuelve un recurso paisajístico de interés natural. ¿Por qué? Porque tiene unas características ecológicas agradables para el ser humano, ese río, que le dan un potencial turístico. Es nada más eso lo que diferencia cuando estamos hablando de recursos paisajísticos, de ese potencial que tiene ese sitio para ser un sitio de turismo. Ok, y tengo otra, o sea, un criterio paisajístico, o sea, en lo que tiene que ver con área protegida, puede llegar a ser la zona de amortiguamiento, por ejemplo. La zona de amortiguamiento en realidad ya es una estrategia de manejo Ah, ok. dentro de áreas protegidas. Cumple, sí, o sea, la presencia o la existencia de áreas de amortiguamiento cumple con el criterio que nos dice que las zonas no urbanizables tienen que estar correctamente zonificadas. Cumple con ese criterio. Si vemos desde ese análisis, es correcto lo que estás diciendo, Emilio, cumple con ese criterio. Pero además, vamos a hablar que la presencia de áreas de amortiguamiento son estrategias de manejo necesarias en un área protegida, o sea, son a la vez, o sea, cumple un criterio y es una estrategia de manejo. Ok, gracias, profe. Súper. Profe, hola. Sí, En ese te caso que escucho Nelson dijo, y respondo Marco, sí, te escucho Nelson. en el caso que dijo Emilio sobre la zona de amortiguamiento, Sí. eso no se podría clasificar. O sea, yo me imagino nomás la zona de amortiguamiento también va a tener su matriz, también va a tener su corredor y también van a tener sus bordes y cosas. Entonces, ¿qué pasa si sigue siendo igual un recurso? No, la zona de amortiguamiento no es un recurso. Estábamos hablando de el criterio que se cumple en tu zona de amortiguamiento. Puede que haya un recurso en tu zona de amortiguamiento en eso, puede ser, pero el recurso tiene que ser algo o puntual o lineal de interés turístico. Entonces, cuando vos identificas en tu paisaje algún parche o algún corredor que tiene un potencial turístico, ese es un recurso. Pero los criterios son algunos indicadores para la gestión del paisaje que por sobre todo se utilizan cuando relacionamos la gestión del paisaje con el ordenamiento territorial. Y ahí aprovecho y respondo lo que me escribió Marcos. Así es, Marcos. Estos criterios de gestión del paisaje están muy relacionados con las actividades productivas. Se utilizan principalmente cuando uno está elaborando un plan de ordenamiento territorial o cuando uno está reestructurando el territorio de un sitio y tiene que proponer, bueno, esta zona preferentemente que se dedique para viviendas, esta que ya tiene varias industrias instaladas la dejamos como zona industrial, esta que todavía tiene características naturales bastante conservadas la dejamos como área de protegida o como área de conservación. Principalmente ya cuando hablamos del concepto o vinculamos gestión del paisaje con ordenamiento territorial, es cuando potenciamos el uso de estos criterios. No sé si respondí la pregunta, Nelson. Sí, profe, ya entendí. Ok. Gracias. Marcos, no le veo a Marcos. Ah, sí, ahí ya le vi. Ok, ok, perfecto. Sí, entonces para recordar es que estos criterios usamos bastante cuando hacemos ordenamiento del territorio desde esa visión de paisaje. Bueno, entonces les dejo esa tareita.
empiecen a buscar. Esta tarea no es para que ustedes hagan el trabajo de ponerse a buscar información. Esta tarea es para que ustedes vean fotografías. A mí lo que me interesa que ustedes puedan lograr con esta tarea es que vean fotografías así de manera casual, de manera sin presión, tranquilos, y que traten de relacionar esas imágenes que están viendo con estos criterios y con estos recursos. Más que nada, eso es lo que yo busco que puedan fijar. Sí, 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 sí. Este material de criterios está en nuestra página, en nuestra aula virtual, en materiales de referencia. Ahí van a encontrar este material. Profe, tengo una consultita Sí, te más. escucho. ¿La Sí, corrección de la pendiente de un sendero puede llegar a considerarse como un criterio paisajístico? sí. Es respeto a la topografía, porque Sí, sí, cuando uno hace corrección, sí, uno hace con unos criterios esa corrección de pendiente, sobre todo cuando hablamos de área protegida, y es un criterio paisajístico, ok, así gracias. mismo. A ver, ¿alguien me habló acá? No, no me habló. Entonces, están disponibles todos esos materiales para que ustedes lo puedan ver, lo puedan mirar, lo puedan leer a medida que tengan tiempo. Tienen bastantes dibujitos, así que a mí me parece interesante cuando tenemos imágenes que nos ayudan a entender algunos conceptos. Entonces, ahí les dejo para cuando tengan un tiempito y puedan ir visibilizando esos materiales. Y las fotos son, para mí, las fotos son súper importantes. Cuando uno va a hacer justamente esa gestión del paisaje, tiene que ver fotos, tiene que tratar de relacionar lo que está viendo con un concepto. Eso es muy importante cuando trabajamos en paisaje. Entonces, aprovechen, vean las fotos, recuerden buenos momentos si es que tomaron ustedes las fotografías y traten de relacionar con lo que estuvimos viendo y hablando el día de hoy. ¿Alguna otra consultita, comentario? Parece que quedó claro. Bueno, entonces agradecerles por su presencia el día de hoy. Gracias por esperarme. Ya les comenté que tuve una diligencia familiar que no podía obviar, entonces gracias por esperarme y nos encontramos el próximo lunes, sí, ya a la misma hora, a las 3 de la tarde, Dios mediante, y ya vamos a empezar con cambios en el paisaje. Ya vamos a estar hablando de las diferentes formas de cambio en el paisaje. Entonces vamos a iniciar un nuevo capítulo dentro de nuestra asignatura. Gracias a todos por su presencia y no hace falta colocar referencias en las fotografías. Este es un trabajo más que nada para analizar, no se preocupen. Es solamente un trabajo entre nosotros. Y que tengan una muy buena tarde. Gracias a todos por su presencia el día de hoy.